Hola, buen día. Como parte de la asignatura Propiedades de la Materia, vamos a explicar cada una de ellas, sus definiciones, ejemplos y los usos en la industria. Nosotros somos Emiliano Elizalde, Isela Cobian, Valeria Ruiz, Magali Cárdenas, Jimena Preciado. y Denzel de la Rosa. Pero primero, ¿qué es una propiedad? Las propiedades son las características físicas que hacen que un material se comporte de cierta manera. Existen dos tipos, que es propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se basan en la estructura visible y medible. Generalmente no se está alterando la estructura normal o en este caso la estructura atómica. Generalmente hablamos de lo que es electrónica, mecánica, térmica, magnética y óptica. Las químicas se manifiestan al interaccionar los materiales con otras sustancias, dando lugar a transformaciones debido a las reacciones químicas. Las propiedades ecológicas son las que determinan qué tan nocivo es un material para la salud y para el planeta. Estas a su vez se subdividen en reciclabilidad, reutilizabilidad, toxicidad y biodegradabilidad. a continuación en el video les vamos a mostrar todas las propiedades en específico, sus usos en la industria y cómo se pueden utilizar de una manera práctica en la vida común. En esta ocasión vamos a hablar de dos propiedades, que es conductividad y no conductividad. La conductividad, estamos hablando de la capacidad de dejar fluir la corriente eléctrica. Generalmente estamos hablando que los metales son los que tienen una buena conductividad y el metal con mayor conductividad es la plata, luego le sigue el cobre y el oro. Mientras que la no conductividad representa todo lo opuesto a la conductividad, es la oposición de la corriente eléctrica, es decir, estamos hablando de los no metales, madera, vidrio y plástico. Algunas aplicaciones en la industria de la conductividad es en las energías renovables, donde al momento de obtener energías por medio de fuentes naturales, es necesario dirigir tal corriente eléctrica a la fuente de consumo. Y en el caso de la no conductividad, un ejemplo serían los aislantes protectores, que son para proteger a las personas o al personal de las tensiones eléctricas. Para comprobar la conductividad podemos poner el material de oro, que simplemente al dar contacto vemos que da corriente o flujo a LED, mientras que si colocamos en este caso la madera es imposible la conductividad. Ahora vamos a hablar sobre la semiconductividad, material que con varios factores permite el paso o no de corriente eléctrica usando en la fabricación de componentes electrónicos. Algunas de sus aplicaciones en la industria podemos destacar lo que son los transitores, los diodos o LED eléctricos e incluso los amplificadores. La semiconductividad puede ejemplificarse con el grafito, que al momento de utilizar menor cantidad, y podemos ver que la luz LED no alusa, así que utilizáramos un grafito más grueso, lo que pasaría es que nuestra luz LED alusaría con mayor intensidad. La superconductividad es un estado de la materia que ocurre a muy bajas temperaturas en muchos y diversos materiales. Dichos materiales experimentan cambios en sus propiedades magnéticas y eléctricas por debajo de cierta temperatura, conocida como temperatura crítica, cercana al cero absoluto. Una vez alcanzada esa temperatura, es un diamagneto perfecto y su resistencia eléctrica es cero, es decir, el transporte de electrones no tiene ninguna pérdida. Las aplicaciones de la superconductividad van desde líneas de transmisión de corriente eléctrica con cables superconductores, que son mejores a los de cobre, hasta el acelerador de partículas en el CERN, ubicado en Suiza, para entender el universo. La tracción es la capacidad de ser, en este caso, estirado sin llegar a romperse. Es decir, estamos hablando de que hay un estiramiento de fuerzas opuestas. Un ejemplo de la aplicación en la industria sería en los puertos, en el uso de grúas para la movilidad de mercancía. Un ejemplo de la tracción es el juego infantil de las cuerdas, donde dos equipos están jalando en lados opuestos para ver quién gana. Compresión es cuando a un cuerpo se le aplican dos fuerzas que actúan en un mismo sentido y tienden a cortarlo. En la industria sus usos van desde la moldeabilidad de plásticos y pruebas de seguridad. Como ejemplo de compresión voy a aplastar una lata donde mi pie es una fuerza y la resistencia del piso es otra. Torsión. Un
cuerpo está sometido a torsión cuando dos pares de fuerzas opuestas actúan en sentido contrario, es decir, hacen esto. En la industria se utilizan máquinas de torsión para saber qué tanto soportan los materiales a estas, como los destornilladores o papel. Este es el ejemplo de torsión. Se le van a aplicar dos fuerzas opuestas en sentidos contrarios. Y aquí podemos ver que queda todo torcido el trapo. La elasticidad es la capacidad de un material de volver a su forma original después de que son deformados. Es usado en la industria textil, en las telas. Un ejemplo también de elasticidad sería estas ligas para hacer ejercicio, que al ser de un material de hule pueden deformarse y volver a su forma original cuando deja de aplicarse una fuerza. La plasticidad es la capacidad de un material que tiene al deformarse y no volver a su forma original. Es usado en los cables conductores de electricidad. Un ejemplo de plasticidad sería la plastilina. Esta, cuando se le aplica una fuerza, vemos que se deforma y no vuelve a su estado original. Por su parte, la dureza es la capacidad que tienen algunos materiales de no rayarse o no ser penetrados. En la industria se utiliza para medir qué tan resistente es un material ante estas fuerzas y se puede ver en el uso del diamante, ya sea para cortar o pulir. Y para demostrar la propiedad de la dureza, lo que vamos a hacer es representarlo con una piedra y un cúter. No puede ser penetrado ni rayado. La fragilidad es la incapacidad que tiene un material para sufrir deformaciones antes de romperse. Se usa en productos refractarios como lo son vasos o tazones. Para ejemplificar la fragilidad, vamos a estrellar este vaso de vidrio. Al aplicarse la fuerza de la caída, ya no va a volver a su forma original. La tenacidad es la capacidad de un material para deformarse antes de romperse. Es usado en la industria automotriz, específicamente en las rótulas de los carros. Un ejemplo de tenacidad sería esta pala de cocina, que al ser de un plástico, es un material muy tenaz, puede llegar a deformarse y cuando se deja de aplicar una fuerza, vuelve a su forma original. La conductividad térmica es una propiedad física que se encarga de medir la capacidad de conducción del calor. Algunas de sus aplicaciones en la industria tenemos que son en el disipador, que representa un intercambio de calor, o incluso en aplicaciones del hogar tenemos como el sartén, o en otros que son tuberías de agua caliente. Ahora una forma de conductividad o de transferencia de calor es cuando el fuego directo se encuentra con algún material conductor, como es una olla con agua hirviendo, lo que genera que pues, el agua se caliente. La fusibilidad es la facilidad con la que un material puede derretirse o fundirse. Algunos ejemplos pueden ser al querer fundir o soldar los circuitos, como también algunas piezas de automotrices. Bueno, ahora para demostrar la fusibilidad, aquí tenemos un poco de estaño para soldar y un cautín. Como pueden ver, el estaño tiene un punto de fusión bajo y es muy práctico para soldar circuitos, a diferencia de esta espátula de aluminio algo oxidada que no alcanza su punto de fusión con el cautín. Voy a explicar tres propiedades ópticas. La opacidad es aquella que no permite el paso de la luz a través de ese cuerpo. La translucidez es aquella que permite el paso de la luz, sin embargo sufre de alguna alteración por refracción o reflexión. Y la transparencia permite totalmente el paso de la luz a través de este cuerpo. Algunos ejemplos de usos de la opacidad podría ser que ayuda a proteger la vista de la luz extrema y a medir la contaminación. La translucidez ayuda a la iluminación de interiores y a los paneles separadores. Y la transparencia ayuda para el recubrimiento de metales y para sustituir pantallas móviles y vidrios. Para ejemplificar estas propiedades tenemos tres materiales. Este es un material opaco, dado que al momento de entrar en contacto con la luz no permite el paso de esta hacia el otro lado. Este es un material translúcido, dado que al atravesar la luz a través de él la modifica o la deforma. Aquí se ve cómo baja el nivel de luz. Y este es un material transparente, dado que al entrar en contacto con la luz logra pasar totalmente. Magnetismo. Magnetismo es un fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes.
Un imán tiene un polo positivo y un polo negativo, y a eso se le conoce como dipolo. En la industria se emplean desde la creación de altavoces y motores hasta refrigeradores, microondas y discos duros en computación. Como parte de este ejemplo tenemos limadura de hierro y un imán, y voy a comprobarles que el hierro es un metal magnético. El diamagnetismo consiste en repeler campos magnéticos y es el contrario al magnetismo. Algunos ejemplos, estamos hablando del tratamiento de aguas con el fin de remover o limpiar esta misma. Para explicar el diamagnetismo, si podemos ver, estos son dos polos opuestos, pero al juntar el mismo polo es imposible que se logren unir. La oxidación es una reacción química que se produce cuando la sustancia entra en contacto con el oxígeno o con cualquier otra sustancia oxidante. Sus usos en la industria van desde el saneamiento de sustancias, las pilas eléctricas a base de un proceso de oxidación y en las celdas solares también. Como ejemplo de oxidación, partimos una manzana y al entrar en contacto con el oxígeno se empezó a oxidar, y por eso podemos ver cómo cambia de color la manzana. La reciclabilidad es la propiedad que tienen los materiales de utilizarse para generar otros nuevos por medio de un proceso. Y la reutilizabilidad es la capacidad que tienen ciertos materiales de volver a tener el mismo uso que antes, pero sin necesidad de que haya un proceso. En la industria se puede ver la reciclabilidad como la transformación del plástico para fibras textiles, así como el cartón y el papel que se someten a procesos para su nuevo uso. Por su parte, la reutilizabilidad se ve en el uso de los envases de vidrio para botellas retornables de líquidos o alimentos y en bolsas de tela, etc. Para representar la propiedad de la reciclabilidad hicimos hojas reciclables. Lo que tenemos que hacer es dejar remojando hojas de papel en cubitos chiquitos en un vaso de agua por 24 horas. Posteriormente hacer como una masita al frotarlo, colocarlo en un molde, esperar a que se seque en el sol y pues posterior a esto se genera ya nuestra hoja reciclable. Y para la propiedad de la reutilizabilidad, lo único que hicimos fue reutilizar un envase de leche, le dimos la forma de un gatito y colocamos tierra, piedritas y una planta para que funcione como una maceta. Llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba. Hola, como parte de la materia de propiedades de la materia, vamos a explicar cada una de ellas. Vale. Se ríen. En esta ocasión, ya entiendo, Isela, no puede ser. Valeria, no conductividad. La conductividad, estamos hablando de qué es la capacidad. ¿Por qué? Ahora vamos a... No, a ver, espérate. La conductividad... Un vasito con agua. No, espera, córtale. No, también.